Bueno, mi intención de hoy es continuar con el tema daño. Mm, Los que días atrás habíamos iniciado una parte y arrancar o continuar lo que se había esbozado con lo que es tipos de daño. Yo llevé adelante ya en la primera obra y en una clasificación que estamos llevando adelante hoy, dada la unificación del sistema contractual y extracontractual, bueno, 7 ítems de clasificación de tipos de daño, como decía en otra presentación, arrancando con lo que es el daño moratorio y compensatorio. El moratorio, vinculado al concepto mora, tiene que ver con el daño a resarcir por el retardo en el cumplimiento de una obligación, más cercano a este instituto a lo que es una obligación de índole contractual. Por otro lado tenemos el daño compensatorio. El daño compensatorio es aquel que va a reparar el incumplimiento total o definitivo. Por otro lado tenemos el daño intrínseco y extrínseco, también más ligado a la órbita contractual, por el cual vamos a llamar daño intrínseco aquel que está estrechamente vinculado con el objeto de la contratación que se llevó adelante, mientras que va a ser el daño extrínseco aquel que llega también a otros bienes del patrimonio de la persona damnificada. Daño común o propio. Daño común o propio. Es daño común aquel que, dado determinado hecho, podría causarle a cualquier persona. Bien, como puede ser, yo siempre doy el ejemplo del daño estético, que después voy a abordarlo un poco más cuando se trate del daño moral. ¿Por qué digo esto? Porque el daño común, si yo tengo un tajo en mi cara o tengo algún otro daño estético, si yo soy abogado, si yo cumplo o tengo un taller mecánico, esa lesión me va a generar un daño común como cualquier otro tipo de persona, entre otras cosas un daño estético, como digo yo, que me va a dar un poco de vergüenza andar por la calle, me va a generar trastorno en la personalidad, afecta a un montón de situaciones. Mientras que si yo fuera actor, si yo fuera, o el daño se le causa a una persona que hace una publicidad de dentrífico o gana su vida con lo que es publicidad fotográfica, eso va a ser un daño específico. Bien, ya no va a ser un daño común, va a ser un daño propio de las personas que llevan adelante determinadas funciones. Está el daño directo o indirecto, que el daño directo o indirecto está estrechamente vinculado con la legitimación. Esto es, muchas veces una persona puede ser damnificada en forma indirecta, como el daño que le puede ocurrir a un familiar, o en forma directa a ese familiar propiamente dicho. El daño mediato, inmediato o mediato. Vamos a llamar daño inmediato aquel de consecuencia directa y primaria, que ocurre ya desde el momento del hecho. En el daño inmediato, la situación aparece mucho después. Si yo tomo un ejemplo de lo que tiene que ver con un accidente de tránsito, si la persona sufre fractura de tibia y peroné, y al tiempo, por esa fractura de tibia y peroné, se le genera una artrosis en la cabeza de fémur, por ejemplo, que también tiene que ver con el golpe, pero que nace mucho tiempo después, vamos a hablar de un daño inmediato. Muchas situaciones también se dan. Si me tienen que entregar un auto, bien, y no me lo entregan, ya me están causando inmediatamente un daño. ¿Bien? Pero si por la no entrega yo después pierdo y me aparece una pérdida de chance o me aparece una situación de tener que llevar adelante determinada tarea, vamos a hablar de mediatez. Aquí viene algo que también en el punto sexto, como lo identifico yo, el daño previsto o imprevisto. Bien. A ver, el daño previsto es aquel que a la hora de lo que sería un daño contractual, por ejemplo, a la hora de llevar adelante el acto jurídico,
podemos prever qué puede ocurrir. Puede llegar a ocurrir. Puede llegar a haber una inundación en los lugares donde habitualmente llueve mucho. Puede ocurrir. Bien, ¿qué sería imprevisto? La pandemia, por ejemplo. Bien, que sorprende. Después está lo previsible e imprevisible. Esto ya un poco más que nos lleva al análisis de los sujetos y nos lleva a que previsible o quien tiene previsibilidad es aquella persona que con característica media puede prever que ciertos acontecimientos van a aparecer. Es una situación abstracta al acontecimiento posterior. Yo, siguiendo el desarrollo del tema, tenía intenciones de hablar de lo que es el artículo 1740. El nuevo 1740 del Código Civil y Comercial, que tiene un concepto de reparación plena y que pone fin a algunas discusiones que se había dado en algún momento, que en gran medida, a mi modo de ver, se realzó en la doctrina y la jurisprudencia a partir del fallo Aquino del 21 de septiembre del año 2004, Aquino y Sacio contra Servicios Industriales, Cargo Servicios Industriales, mejor dicho, que es una reparación por la ley 9688, una persona que cae de un techo. Y realmente, bueno, el daño fue extremo y, claro, se da la ley de riesgo de trabajo 24557 y el artículo 39 que imponía un límite a la obligación de indemnizar. La Corte en aquel momento resuelve que la reparación por vía civil era procedente, que no se podía violar el principio alterum non laedere que ya hemos nombrado alguna vez, y además marca un antecedente determinante que con la inconstitucionalidad del artículo 39, que surgió aspecto de importancia, y la aparición en el nuevo código se plasma un concepto de características similares, podría decir yo, en el artículo 1740. Arranca el 1740 diciendo: la reparación del daño debe ser plena, consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. Aquí me voy a detener un poquitito. Esto de indemnizar, reparar, volver al estado anterior al hecho dañoso, situación compleja, y aparece la indemnización sustitutiva dineraria. Veremos después que más complicado se hace esto con el tema del daño moral. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. Bien, por allí decía, la víctima puede optar, ¿no? En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia o de sus partes pertinentes a costa del responsable. Bien. Más allá de, y corresponde marcar algo de importancia, nosotros hablamos recién de tipos de daño. Bien. Con uno mismo el tipo de daño podemos coincidir con el resto de los doctrinarios o juristas o podemos tener una propia definición, pero yo considero que hay que marcar bien la diferencia con la clasificación del daño con las clases de daño. El artículo 1738, pone o zanja algunas dudas, resuelve algunos inconvenientes y también, por supuesto, como toda norma nueva y debiéndose aplicar dentro del sistema
o en la sociedad va a marcarnos diferencias o vamos a encontrarle la crítica o vamos a encontrar situaciones que para algunos debieron incluirse y para otros no. En 1738 hablaba de que la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. ¿Bien? Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, de la salud psicofísica, o mejor dicho, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. Todo, todo. ¿Por qué? A ver, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, yo quiero volver al 1737, es decir, que para clasificar correctamente al daño, tengo que hablar de daño individual y daño colectivo. Bien, porque el código, en el 1737, última parte, dice, bueno, o un derecho de incidencia colectiva, nos suma, algo que ya existía, pero no estaba tan claro. Hay daño cuando se lesiona un derecho o interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. O sea, cuando clasificamos el daño, daño individual y daño colectivo. Cuando entramos al daño individual, que nos interesa más en este tema, como presupuesto de la responsabilidad civil, vamos a encontrar, según lo dice el texto, según lo dice la doctrina, una mayoría de los docentes que han estudiado el tema, daño emergente, lucro cesante y pérdida de chances, teniendo después las subcategorías que podamos querer incorporar al daño emergente, que pueden ser varias. Esto en cuanto al daño patrimonial. Y después el daño extrapatrimonial. Vuelvo un poquitito para atrás. Daño individual y daño colectivo o daño de incidencia colectiva. El daño individual, bien, patrimonial o extrapatrimonial. Dentro del patrimonial, daño emergente, lucro cesante y daño moral. Daño emergente, lucro cesante y pérdida de chance. Vuelvo a repetir. A ver. Dentro de esta circunstancia, dentro del extrapatrimonial, sí el daño moral. El daño emergente, este menoscabo que sufren los bienes de la persona, bienes tutelados de la persona, sus bienes de su patrimonio, por un acto o una omisión ilícita civil. Un poco recordando en este punto lo que sería esta omisión y la conducta antijurídica, la antijuridicidad. Por otro lado, este daño emergente, integrante del daño patrimonial, ¿podemos empezar a subclasificarlo? Sí. Hay quien habla del daño físico propiamente dicho, exactamente aquello que pierde la persona y debe reparársele. Y aparece dentro del daño emergente el daño psíquico, las diferentes categorías que tenemos dentro de 1738. Y aparecen institutos que veremos que pueden ser tanto del daño emergente como pueden ser extrapatrimoniales. Yo considero que el daño estético tiene como regla o es eminentemente daño moral. Bien, pero en algunos casos también puede afectar el patrimonio. El lucro cesante, esto de lo que ha dejado de ganar la persona como consecuencia de este evento dañoso. Y la pérdida de chances. La chance debe ser efectiva. Vamos a encontrar cantidades de fallos que nos vinculan a la pérdida de chance hasta la llegada de este artículo 1738. También muchas discusiones,
por supuesto, cada jurista podrá sumar y la Corte siempre dice, ¿no? El daño es patrimonial y extrapatrimonial, lucros, daño emergente, lucro cesante, ahora aparece la pérdida de chances ya en forma efectiva y después las subcategorías que se puedan ir sumando. La pérdida de chances, la chance debe ser efectiva, bien, es la frustración de la posibilidad. Y esto es muy amplio y van a encontrar muchísimos fallos, incluso de la pérdida de chance respecto de un recién nacido, de un fallecido, de un niño que muere al nacer. Vamos a encontrar pérdida de chance si efectivamente se puede probar la frustración que va a necesitar sí o sí la demostración de la existencia de esa posibilidad. Bien. En el daño moral, daño extrapatrimonial, daño moral, hay dadas las características propias que tienen algunos códigos o algunos sistemas jurídicos, algunos pretenden dentro del daño extrapatrimonial sumar otras categorías que no sean el moral. Yo prefiero eh, cerrarme en el daño moral. Y digo que incluiría estas afecciones espirituales que a veces se suman y se han sumado en el código. Y es esa lesión a los sentimientos, esa pesadumbre. Vamos a encontrar diferentes definiciones respecto de lo que es el daño moral, pero, como regla general es una lesión a los sentimientos y que tiene una gravedad importante, es muy difícil de medituar. Pero aquí me voy a permitir leer algo del profesor italiano Guido Alpa, que yo había remarcado en su momento y que me parece determinante. A tener en cuenta, por supuesto, más que nada en la cuantificación. Muchos autores también en nuestro país toman. ¿Qué dice? La praxis judicial marca que, a ver, al no tener un moralómetro, al no poder hacer una pericia, porque el perito psiquiatra, y vuelvo un poquito atrás, el daño psicológico o el daño psiquiátrico, uno tiene que merituar, por ejemplo, el daño psicológico. Bien, el daño psicológico puede ser reparable o no reparable. Bien, si es reparable, vamos a necesitar saber cuántas sesiones, por ejemplo, y qué tratamiento debe tener. Podemos merituar y cuantificar esas sesiones y se nos hace más sencillo. Se nos hace más sencillo. Lo irreparable pasa a ser un grado de incapacidad que vamos a ver en el daño emergente, en esa incapacidad sobreviniente. Ahora bien, no puede un perito psicológico hablarme de daño moral. No le puedo pedir, dentro de los puntos de pericia, como muchas veces se ha hecho incorrectamente, pedirle al perito, bueno, vamos a solicitarle que dentro de los puntos de pericia meritúe el daño moral. No existe el moralómetro. Entonces, no todas las personas sufren igual un evento dañoso. ¿Qué dice en Italia Guido Alpa, para mí, de los más importantes juristas no de Italia, sino del mundo? ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de merituarlo? La gravedad del delito, cuando se trata de delito, bien, que es más intensa, cuanto mayor sea la participación del responsable en la comisión del hecho ilícito. En segundo lugar, la intensidad del padecimiento anímico, bien, para lo cual también debe tenerse en cuenta la duración del dolor, que eso sí lo podemos merituar desde el dolor físico, y ahí tendríamos que imaginar el dolor moral, a los sentimientos, esa lesión sentimental. En tercer punto, la sensibilidad de la persona ofendida. Bien, en su caso la Corte italiana sí toma en consideración distintos
niveles, en algún momento se han tomado las condiciones económicas de la persona, tema que ya no se trata. Otro punto a tener en cuenta, el vínculo de unión afectiva de parentesco, cuando el daño lo sufre una persona cercana. Y el estado de convivencia, por supuesto, a veces a la hora de, porque es importante esto, a la hora de cuantificar el daño de los hijos por el fallecimiento de un padre, se tiene en cuenta, y vamos a ver que va a ser distinto, el hijo menor conviviente con el papá, con el no conviviente. ¿Bien? Y yo hace un ratito hablaba de lo que pasa con el daño estético en lo moral. En este ratito en el cual estamos hablando de daño y que sé que no alcanza el tiempo que uno le pueda dedicar, pero vamos a tratar de llegar a todo lo posible para que los alumnos puedan comprender. El daño estético. El daño estético es eminentemente moral, por más que lo quieran discutir, es daño moral. La Corte lo ha dicho, es daño moral. A mí me queda una pierna más corta, camino mal, tengo un tajo en la cara y me genera pesadumbre, ir a reuniones sociales, me da no sé qué, ir a trabajar, me genera situaciones sociales fuertes como a todos, es un daño común. Ahora, si la persona que sufre el daño era modelo, hacía publicidades, hacía pasarela mostrando ropa y camina en forma renga, ya no lo van a contratar más. Ya Colgate Palmolive no lo contrata para la propaganda del trípico del cepillo de dientes, aparece un daño patrimonial. En ese caso vamos a tener una parte que se va a tener que cuantificar como daño moral y otra parte como daño patrimonial. Bien. Bueno, hay un punto que es el artículo 1741. ¿Qué ocurre? La indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Antiguamente teníamos el artículo 1078 respecto del daño moral. Ahí que teníamos que limitaba el padecimiento del daño moral al damnificado directo. ¿Quién puede reclamar el daño moral? El damnificado directo. ¿Cuándo podíamos reclamar daño moral? Si no veíamos, en el caso del damnificado indirecto, ante el fallecimiento de un familiar, por ejemplo, fallece el papá, el hijo tenía derecho a reclamarlo. Ahora, el papá vivo, con una gran lesión, por ejemplo, quedando cuadripléjico y estando vivo, aferrado a una máquina, por ejemplo, que lo mantiene vivo, a un respirador, bien, no tenía derecho, más allá de que tenía una afección moral, no tenía derecho en forma directa. Y aparece un planteo de inconstitucionalidad o varios, y aparece en Corte de Provincia de Buenos Aires el fallo CLA, se trataba de un niñito menor de edad de 4 años y el reclamo de los papás, caso terrible, contra Hospital Zonal de Agudo General Manuel Belgrano y otros de la provincia de Buenos Aires, sobre daños y perjuicios. La Suprema Corte dicta sentencia 16 de mayo de 2007, bien, siendo los jueces Ron Coronis, Negri, Hitter, de Lázaro y Soria, con Genud Petigiani. Bueno, en este fallo, en la demanda, el hecho, se los resumo, 7 de mayo de 1992, los padres del menor concurren al hospital con un niño de 4 años que se había lastimado, si no recuerdo mal, en el jardín de infantes con una ruptura y traumatismo nasal. Bueno, fue atendido y aquí sí lo encuentro, se diagnostica fractura con hundimiento de tabique nasal derecho, reparable mediante una pequeña intervención quirúrgica. En el acto operatorio, bien, aparece un problema con la máquina que carga lo que es la anestesia, se dio un informe de anestesiología, ocurre un accidente descrito como braquicardia por inhalación excesiva de vapores anestésicos, que le produjo al menor lesiones cerebrales en virtud de las cuales a los 4 años de edad ha quedado cuadripléjico. Que aparece aquí la sentencia de primera instancia, en la cual por supuesto se condena
a este hospital público, se condena a la provincia de Buenos Aires, se condena por el daño patrimonial y extrapatrimonial del niño, ¿bien? Pero estando el niño vivo, los papás no pueden reclamar en forma directa, porque no lo habilitaba el código. Finalmente la Corte, ya que el 1078 no daba lugar a los papás para reclamar, en Cámara se había hecho un camino distinto, se había hablado de daño contractual y se había intentado llegar a una vía reparatoria diferente. Se plantea la inconstitucionalidad del 1078. La Corte de Provincia dice que para el caso es inconstitucional. Dice, debe repararse. Y hay declaración de inconstitucionalidad del artículo 1078 y la misma es solo posible ante un pedido concreto del recurrente, ¿no? Que denuncie la violación al 1078. Bueno, visto el antecedente importante y visto muchos antecedentes, algunos que llegaron a Corte de Nación, el 1741 nos resuelve de forma diferente, y quizás cambia el criterio del 1078. Sí, de hecho lo cambia. Dice, indemnización de las consecuencias no patrimoniales. Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Hasta ahí vamos como antes. Bien. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, descendientes, el cónyuge y quienes convivían con él recibiendo un trato familiar ostensible. ¿Qué significa esto? Si fallece, nos queda claro, tratamos el tema como antes y aparecen los familiares. El Código Viejo hablaba en algunos pasajes que tenían derecho la viuda e hijos del muerto. Ahora toma la cuestión un poco más amplia. Sigue el código diciendo la acción solo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puede procurar las sumas reconocidas. ¿Por qué dice el código en esta última parte? Porque respecto del daño moral, y en cuanto a las teorías que justifican el daño moral, ¿por qué? A ver, respecto del daño extrapatrimonial y el daño moral que hablábamos hace un ratito, tenemos teorías negativas que dicen que no debe repararse, que no hay forma de cuantificación, y después teorías positivas. Dentro de las positivas tenemos la teoría de la sanción ejemplar y la teoría de resarcimiento. Resarcimiento, esto de devolver las cosas al estado anterior, o indemnización sustitutiva dineraria. Docentes de FUTE, como los doctores Pizarro y Vallespinos, dicen que hoy es pacífica, como decía Alterini, pero es pacífica la teoría del resarcimiento y no así la otra, la teoría de la sanción ejemplar. La teoría de la sanción ejemplar es punitiva y nos va a llevar a la cuantificación teniendo en cuenta quizás el patrimonio del dañador. Yo discrepo un poco, allá de que la mayoría de la doctrina en esto va a estar a favor de la teoría del resarcimiento. ¿Por qué discrepo? Porque se hace difícil cuantificar. Se hace más sencillo cuantificar en la de la sanción ejemplar. Y yo, Taraborelli, ve la situación teniendo como eje de vista al damnificado. Por eso pienso que, más allá de que tengo que acompañar y tengo que solicitar en base a la teoría del resarcimiento, yo creo que en un futuro debería analizarse con cautela el tema y ver un poco de vuelta la sanción ejemplar. En cuanto a la cuantificación, tema que da quizás para mucho más, pero lo básico sería que hay en el mundo sistema de cuantificación convencional, ¿bien? Cuando aparece ya, por ejemplo, una cláusula
que nos dice que ante el evento dañoso se da determinada indemnización, la judicial, lo que es la nuestra que nos rige, la apreciación judicial. Nosotros no tenemos como regla general una cuantificación tarifada. Tenemos la cuantificación por apreciación judicial. Y la legal, que sería aquella que sería la tarifada, y que en algunos casos en accidentes de trabajo podemos tener algo cercano a lo que sería la tarifada. Vuelvo atrás, convencional de apreciación judicial, que es es la que se rige para nosotros como regla, y la legal. Bueno, continuaremos hasta aquí llegamos hoy.